Pues muy bien. Buenas noches, hermanitas. Damos gracias a Dios por este día, por esta oportunidad más de poder estudiar su palabra. Y bueno, seguramente se van a ir añadiendo más hermanitas, pero vamos a empezar ya. Vamos a empezar con una oración. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre Santísimo, te agradecemos, mi Dios, este tiempo, Señor, esta noche, este día, Padre Santo. Gracias porque hasta aquí has estado con nosotros, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, Padre, por tu amor, por todas las cosas, Señor, que tú pones a nuestro alcance, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra, Padre mío, de poder escucharla, estudiarla, Señor. Te doy gracias también por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder enseñarla, Señor. Y te suplico que seas tú, mi Dios, el que nos hable, que esta palabra, que este mensaje venga de ti, Señor. Que tú nos hables a cada una de nosotras, mi Dios. Te doy gracias por la vida de mis hermanitas, porque están aquí, las que han de unirse. Gracias por su disposición y por sus vidas. Te ruego que tú nos hables, Señor, a cada una de nosotras, Padre, en aquella área, en aquella parte donde lo necesitamos, Señor. Que tengamos oídos prestos, mi Dios, para escucharte a ti, que lo tomemos como de parte de ti, mi Dios, que, que lo recibamos, mi Dios, que no se quede solamente en nuestro pensamiento, en la razón, Señor, sino que realmente podamos atesorarla, podemos meditar en ella y que tú hables a nuestras vidas esta noche, Señor. Me pongo en tus preciosas manos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control, el que hable, mi Dios, y te doy gracias por todo, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Bueno, hermanitas, pues la clase de hoy yo la titulé así: Hermanos en la fe y en la obra, con un espíritu de apoyo y cuidado entre sí. Ahí está la presentación. Sí ven bien la pantalla, ¿verdad? Sí, Fabi, sí se Y ve bien. vamos, gracias, Eli. Vamos a continuar ahí en Tito, capítulo 3. Hoy nos tocan los versículos 12 y 13. Vamos para allá, hermanitas, acompáñenme, Tito 3, 12 y 13. Y la palabra de Dios dice: Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aquí es el apóstol Pablo el que le está diciendo esto a Tito. Y vamos a entrar un poquito en contexto, hermanitas. Vamos a retomar o a recordar un poquito cómo estaban en ese momento. Recordamos que Tito estaba en Creta, en la isla de Creta. Y Pablo, obviamente, al decir que iría de un lugar a otro, quiere decir, en primer lugar, que él estaba libre. Ya había tenido un encarcelamiento previo a este momento, pero ahorita él estaba libre. Y si se fijan ahí en la imagen de su izquierda, el mapita que está más hacia abajo, se dice que Pablo estaba en alguna parte de Macedonia, que podría ser en Filipos. Si lo alcanzan a ver ahí, en la parte de arriba por donde dice Macedonia y pegadito está Filipos. Y le dice a Tito que ha determinado, o sea, ha decidido pasar el invierno eh, en otro lugar. Aquí vemos que en el invierno o durante el invierno era complicado, no era recomendable, no era bueno viajar por mar. Entonces le dice que él ha determinado pasarla en otro lado, en Nicópolis. Le dice, pues me alcanzas allá, ¿no? Y aquí en diversas partes de la Biblia, como les decía, se ha mencionado que para no exponerse preferían hacer una parada, parar en algún puerto cercano con tal de no viajar. Entonces aquí vemos por otro lado también que Pablo tuvo esa prudencia y le dice, alcánzame en Nicópolis. Nicópolis significa ciudad de victoria, por la victoria que habían tenido en diferentes momentos, en diferentes batallas. También se dice que había aproximadamente 9 ciudades con el mismo nombre,
con Nicópolis, pero varios expertos coinciden que esta a la que se refería Pablo aquí en este pasaje era o se encontraba al sur de Grecia y que era la capital de Epiro. Si se fijan, también ahí en el mapa en letras grandes dice Epiro y abajito dice Nicópolis, aquí en su mapa de la izquierda. Y acá en el mapa de la derecha ya está más ampliada la imagen. Podemos ver hasta abajo la isla de Creta, que es donde se encontraba Tito. Y bueno, tenía que agarrar mar, llegar ya pues a tierra del otro lado. Y, y digamos que este punto de Nicópolis era un punto medio, a los dos les quedaba como en un punto medio, tanto a Pablo como a Tito. Ok, bueno, la Biblia no nos da muchos detalles con respecto a si se dio ese encuentro, sí, qué pasó, pero pues se entiende o se da por sentado de que sí pudieron reunirse. Y quizá era probable que Pablo sospechaba que en algún momento, quizá prontamente, él podría ser encarcelado. Quizá probablemente por eso le urge o le insta un poquito así a Tito como de que pues no, o sea, este, apresúrate a venir a mí, ¿no? Cuando ahí, para encontrarnos en Nicópolis. Y, ¿Y por qué puede ser que Pablo sospechara esto? Porque obviamente Pablo no había dejado de compartir la palabra. Él seguía, pues, evangelizando, seguía con la obra. Él no se había callado y como vemos, pues, ni se callaría. Entonces yo creo que ante eso tal vez le llegó un rumor o ante las circunstancias, pues Pablo le dice a Tito, apresúrate, ¿no? Entonces, bueno, ese era un punto en medio en el que se iban a reunir y yo también me pongo pues a pensar, a imaginar un poquito cómo fue esa reunión. Me imagino que como era el invierno, hermanitas, pues obviamente pues el clima así con temperaturas así bajo cero, tal vez, en algo tal vez muy humilde, o sea, obviamente sin comodidades, tal vez ahí junto a algunos leños prendidos. Imagínense la plática de entre Pablo y Tito, de compartir eh, vivencias, de ponerse al día. Me imagino Tito diciéndole pues cómo va la iglesia allá en Creta. En fin, ¿no? Compartiendo fraternidad, compartiendo incluso los alimentos, el alimento físico y espiritual, teniendo compañerismo, orando, adorando, alabando al Señor e incluso tal vez hasta planeando alguna siguiente eh, pues misión o tarea, ¿no? Y esto debió haber sido muy enriquecedor principalmente para Tito. Y bueno, esto es un poquito nada más echando a volar la imaginación, ¿no? No nos da muchos detalles la Biblia, pero en el pasaje aquí en el versículo 12, Pablo le está diciendo a Tito, apresúrate a venir para mí, ¿no? Y aquí prácticamente en este pasaje, en los versos 12 y 13, le está pidiendo básicamente dos cosas. Por un lado le está pidiendo que corra a encontrarse con él y por otro lado le está diciendo que cuide a sus consiervos. En el versículo 12 le dice, en cuanto llegue Artemas o Tíquico, eh, apresúrate a venir, ¿no? Y vamos a ver quiénes eran estos dos personajes, tanto Artemas como Tíquico. Y aquí la enseñanza va a ser centrarnos en ver cómo debe ser un colaborador o un consiervo, ya que como lo vamos a ver, estas dos personas, entre muchos otros, eran colaboradores de Pablo. Y de Artemas no se dice en la Biblia prácticamente nada. Sí que era un hombre de confianza de Pablo, que era un hombre piadoso, que Pablo también confiaba en su liderazgo. Eh, y bueno, se sabe esto porque lo ponen a la par que Tíquico, o sea, le está diciendo, ya sea que te mande a Artemas o a Tíquico, tú vente para acá, ¿no? Entonces se presupone que los dos eran por igual de la confianza de Pablo. Y de Tíquico sí nos habla la Biblia, sí nos menciona lo siguiente. Nos dice que, bueno, el nombre Tíquico es o significa fortuito, se deriva
de la diosa griega Tique, que es fortuna o azar. Y se dice que Tíquico era originario de Asia. Eso lo vamos a leer en Hechos 24. Vamos para allá, hermanitas. Hechos 24. Ustedes acompáñenme ahí con su vista. Le dice Pablo, bueno, dice esto más bien Lucas, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristareo y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. También se dice de Tíquico que con frecuencia fue su mensajero personal de Pablo. También es muy posible que él haya sido el portador de las cartas que Pablo escribió a las iglesias de Colosas y de Éfeso. Esto lo vamos a ver en Efesios 6:21 y en Colosenses 4:7 y 8. Lau, ¿me ayudas a leer Efesios 6:21, por favor? Y otra hermanita, es que aquí no las veo, pero alguien que me ayude a leer Colosenses 4, versículos 7 y 8, por favor. Vamos a empezar primero con Efesios. Efesios 6:21. Claro que sí. Dice así, Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Gracias, Lau. Si vemos que aquí enfatiza ese hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y vamos a Colosenses. ¿Quién me ayuda, hermanitas? ¿Quién dice yo? Colosenses Yo, 4, Fabi. 7 y 8. Sí, gracias. 4, 7 y 8. Ay. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Gracias, Sandra. Entonces aquí vemos que también tenía él la habilidad, yo creo que la sensibilidad, y bueno, obviamente de parte del Señor está empatía y amor para confortar los corazones de los hermanos. Pues fiel ministro, amado. Entonces vemos que los dos, porque les digo, los pone a la par, son ministros preparados, son confiables, competentes y sobre todo muy cercanos a Pablo. También nos dice que cuando Pablo requirió a Timoteo, también mandó a Tito a que tomara su lugar. También estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Todas estas referencias, hermanitas, nos dan un panorama muy amplio y muy claro y nos muestran las virtudes de cómo, o las cualidades de cómo son o eran estos hombres. Y la enseñanza aquí, pues es eso, justo, cómo debe ser un colaborador o consiervo. Y bueno, aquí también nos muestra un compañerismo, apoyo, lealtad. También vemos fidelidad, confianza. Y como les digo, aunque no se mencione prácticamente en nada Artemas, pues le están poniendo a la par porque Pablo le dijo o mando a uno o mando a otro. Entonces quiere decir que los dos tenían estas cualidades. Y también vemos aquí que estaban enseñados para el ministerio, hermanitas, que Pablo tenía su confianza, que habían sido discipulados por él, que eran considerados colaboradores de Pablo, enviados suyos, que realizaban la obra del reino bajo su autoridad y su supervisión. Entonces aquí también nos habla o podemos ver una obediencia de parte de ellos. Y nosotros como hermanos en Cristo, como congregantes, debemos prestar atención a esto para, pues también tener estas cualidades o buscarlas, perseguirlas y aplicarlas, hermanitas, también para ser obedientes. Nosotros como ovejas del Señor debemos de corresponder de esa misma manera para con nuestros líderes y pastores. Y pues sabemos que en el servicio al Señor, o sea, dentro de la iglesia, bueno, también fuera de ella, pero sobre todo dentro de la iglesia, el servicio es para nuestro Dios, ¿no? Para el Señor Jesús. Y nosotros debemos de tener un corazón recto y correcto
y nuestras intenciones deben de ser correctas de para qué lo estamos haciendo o para quién lo estamos haciendo. Y obviamente, como leemos en los evangelios, el Señor Jesús dijo, si así como se lo hiciste a estos pequeñitos, también me lo hiciste a mí. Entonces sabemos que nosotros al servir en la iglesia, pues sí, al colaborar, al ayudar, lo estamos haciendo para Dios, pero obviamente pues es a través o teniendo estas atenciones para con nuestros hermanos y para con nuestros líderes y pastores. Y, y bueno, aquí ante todo, pues tenemos que ser fieles. Y aquí en el versículo 13 continúa diciéndole Pablo, le hace el encargo que los encamine. Bueno, dice, ya está hablando de Cenas y de Apolos, le dice a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces le está diciendo, ayúdalos en todo lo que puedas. Y no se especifica hacia dónde se dirigían Cenas y Apolos, si tenían alguna encomienda por parte de Pablo, pero se entiende que con Tito, ahí en la isla de Creta, únicamente iban de paso. Seguramente también llevaron la carta, esta epístola a Tito, se la llevaron, se la entregaron a él por parte de Pablo, pero continuarían su camino. Y vamos a ver cuáles son las referencias de estos dos hombres. Por un lado, Cenas, que quizá era la abreviatura de Cenodoro, o también Don de Zeus. Pablo le llama maestro de la ley, usando la palabra nómicos, que quiere decir intérprete de la ley judía, que podría ser, él pudo haber sido escriba o rabino judío. También tenía otra aplicación para referirse a los abogados, o sea que él podría ser un experto en la ley romana. Si este fuera el caso, hermanita, sería el único abogado mencionado en el Nuevo Testamento. También Cenas era un creyente piadoso en quien Pablo tenía gran confianza y un gran amor. Y es lo único que se sabe de él, no se menciona demasiado de él, pero al igual que Artemas, o sea, en el caso anterior, en el versículo 12, aquí a Cenas se le pone igual o se le manda junto con Apolos, y de Apolos sí se habla un poquito más. Vamos a ver quién era él. Se dice que era un judío natural de Alejandría, y esto lo vamos a ver en Hechos. Acompáñenme a Hechos 18. Vamos a leer desde el 24 al 27. Vamos a ver ahí varias cualidades de Apolos. Hechos 18, del 24 al 27. ¿Quién me ayuda a leerlo? Porfis. Yo, Laurita, Fabi, perdón. Sí, Eli, gracias. A ver, Hechos 18, 18. 24, 18. 27, ¿verdad? Dice, Ajá. llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ajá. Gracias, Eli. Sí. Entonces ahí vemos cómo habla acerca de él como un varón elocuente y poderoso en las escrituras. También en el versículo 25 dice que era instruido en el camino del Señor, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor. Y en el 27 también nos dice que fue de gran provecho para la sinagoga. Entonces, bueno, aquí vemos que fue de gran testimonio y, bueno, ¿quién era Apolos? También en 1 Corintios 3:6 nos habla, es el pasaje donde dice que Pablo dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí vemos o nos está hablando que eran buenos amigos y compañeros, que no había una rivalidad entre ellos, que no había una competencia, sino que se ayudaban.
ellos estaban o trabajaban con la mirada puesta en el Señor Jesús, sabiendo para qué y por qué trabajaban en la obra, y también pues siendo compañeros de milicia. Entonces, estos dos también eran compañeros queridos de Pablo y colaboradores fieles para la obra del Señor. Fíjense, aquí tengo una pequeña Biblia que es Reina Valera 1960, de Editorial Vida, es de edición 81, del año 81. La publicó la compañía A.J. Holman, y al principio de cada libro, hermanitas, trae bosquejos y síntesis. Y aquí en la epístola a Tito, fíjense lo que dice Richard M. Suffer, que es un doctor en filosofía y letras, y dice lo siguiente acerca de Tito. Dice, Tito prestó valiosos y distinguidos servicios a Pablo al reconciliar la iglesia de Corinto, desgarrada por la disensión, de manera que les fue muy útil a los creyentes cretenses en calidad de dirigente experimentado. Entonces aquí vemos que Tito estaba en Creta y que él no era o no había llegado ahí como un inexperto o como un principiante, sino que estaba capacitado, o sea, por algo lo puso Pablo ahí, y estaba él capacitado y preparado en la palabra, y aquí como como les acabo de leer, él ya había estado antes en la iglesia de Corinto, pues tratando todos estos asuntos complicados, ¿no? Que de repente se dan dentro de la iglesia. Hay de repente pues discusiones, palabras necias, rebeldía, disensiones, y vemos que pues Tito ya traía esta experiencia. Entonces aquí esto nos da a entender, bueno, y recordamos que en el capítulo 1 de Tito, Pablo le dice, te dejo aquí o te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Significa que Tito tenía pues todos los elementos, ¿no? La experiencia, pues el amor, el compromiso, la fidelidad, todo para poder atender a esta iglesia. Y si ahorita de momento Pablo le pedía a Tito, alcánceme allá en Nicópolis, pues tenía que dejar a alguien a cargo de la iglesia de Creta, y por lo tanto tenía que ser alguien que igual estuviera, pues yo creo que si no en el mismo nivel, casi en el nivel de Tito, para poder atender estos asuntos y que no se viniera abajo de alguna manera la iglesia de Creta. Entonces, estos hermanos que acabamos de estudiar, tanto, me regreso aquí, tanto Artemas o Tíquico, porque era alguno de los dos que iba a mandar Pablo, estaban capacitados, y también de la misma manera Cenas y Apolos estaban capacitados para poder quedarse ahí. Significaba que, como les decía, que tenían la confianza de Pablo. Ay, me da lente. Y como vemos aquí, eran queridos colaboradores y compañeros de Pablo, pero sobre todo fieles, hermanita. Y aquí nos dice, o una enseñanza más de este pasaje, es que Pablo le da esa instrucción a Tito, y evidentemente, tanto por la... ¿Sí sigo compartiendo? No, Fabi, ya se quitó la pantalla. Ahora, Aún no. Pero no te preocupes, Fabi, si quieres léelo, ese finalito, porque creo la conclusión, ¿verdad? no, todavía me falta tantito. Es Ah, que creo que ok. sí, pero voy. Bueno, les estaba diciendo, este, que Pablo tenía que dejar, pues, que Pablo tenía que dejar, ahí estamos, a alguien a cargo en lo que Tito se iba con él, y tenía, obviamente eran personas que sí tenían esa capacidad, sobre todo esa piedad y ese amor por la iglesia, por los congregantes, ¿no? Y por la enseñanza e instrucción de Pablo, evidentemente también, y principalmente por la guía del Espíritu Santo, ellos estaban capacitados para corregir, para guiar, para exhortar,
para enseñar en la piedad y en el amor, esa sana doctrina de la cual tanto habló Pablo. Y estos fieles eran también puestos a prueba para la obra del Señor. Entonces, como les mencioné hace ratito, quizá Pablo de alguna manera sabía, o el Señor le había hecho saber, que volvería a ser encarcelado y que aunque él desde una prisión iba a seguir o iba a continuar con su ministerio, pues obviamente fuera de la prisión y en diferentes lugares tenía que dejar gente preparada, gente capacitada, eh, hombres de buen testimonio, hombres fieles, honestos, leales, correctos, pero que también a su vez, como lo dice, se lo dijo aquí a Tito en el versículo 13, fueran animados y apoyados en todo. Entonces, aquí también entendemos que estos hombres tenían respeto hacia Pablo, una admiración hacia él, pero sobre todo lealtad y obediencia. Sabían que obedecer a Dios era obedecer a Cristo. En 1 Corintios 11:1, Pablo nos dice, si lo quieren buscar, hermanitas, Pablo nos dice que le imitemos a él, así como él es imitador de Cristo. Y bueno, obviamente sabemos que todo lo que está escrito en la palabra, hermanitas, que es la palabra de Dios, que está pues inspirada por Dios, y obviamente todo, ¿no? O sea, de Génesis hasta Apocalipsis, y está incluido todas las epístolas, las cartas de Pablo, pues por algo están ahí, por algo tienen una enseñanza, y es palabra de Dios. Entonces, esta enseñanza, como muchas otras que hemos visto por parte de Pablo, pues son palabra de Dios y tenemos que apegarnos a ella, tenemos que entenderlas, meditarlas, masticarlas, rumiarlas, como dice la palabra, y sobre todo, pues tomarlas de parte de Dios y saber que tenemos que obedecerlas y ponerlas en práctica. Y también aquí vemos que, eh, por otro lado, que, que estos hombres, o sea, aparte de toda su preparación, nos podemos preguntar, o sea, por ejemplo, a Pablo, ¿de qué le hubiera servido que ellos estuvieran mucha preparación, como decimos, mucha Biblia, ¿no? O sea, aún la sana doctrina o la capacitación por parte de Pablo, que estuvieran ahí, eh, que fueran de un lugar a otro? ¿De qué les servía a Pablo si ellos no eran fieles o si no hubieran sido fieles? En algún momento iban a poder desertar, en algún momento podrían dejar botada la obra o las tareas inconclusas o incluso no ir a cierto lugar donde Pablo les pidiera, en fin, ¿no? Entonces vemos muy importante aquí esta parte de la fidelidad hacia Pablo en este caso. Y aquí podemos ver todos estos que les puse, que había confianza, lealtad, fidelidad, apoyo, amistad, cuidado, compañerismo. Y en conclusión, hermanitas, aquí vemos que la palabra e instrucción que le da Pablo a Tito y todo lo que le pide amistosamente como hermano cercano, solo se da entre amigos, solo se da donde hay confianza, donde hay fraternidad, donde hay un mismo sentir, también donde hay un mismo espíritu, donde hay lealtad, donde los une una fe inquebrantable, una fe puesta en el Señor, donde hay amor por la iglesia, por la obra del Señor, por los fieles. Aquí también aprendemos que Pablo no fue un ministro solitario, sino que siempre estuvo rodeado de tanto como estos que vemos ahorita como otros colaboradores fieles, a quienes él procuraba, enseñaba y amaba. Y por último, a los fieles nos debería de caracterizar y de unir ese espíritu de apoyo y de compañerismo, de amor y de cuidado mutuo. Y bueno, hasta aquí la presentación, hermanitas. Déjenme. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya, Fabi.
Sí, bueno, hasta aquí está el estudio de hoy, hermanitas. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pero vamos a terminar primero con una oración. Que el Señor sea el que pues el que ponga o que tatúe esta enseñanza en nuestros corazones. Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza tuya, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de ella. Y te damos pues infinitas gracias, Señor, porque yo confiamos, Señor, en que tu Espíritu obra en nosotros, Padre Santo, el querer como el hacer, que tú obras el querer como el hacer, Señor. Confiamos en que tu, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Lo creemos así, confiamos en eso. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tú nos sigues hablando, Señor. Y porque si tú nos sigues hablando, Padre mío, es porque todavía hay cosas en las que tenemos que trabajar, en las que tú nos quieres seguir instruyendo, Señor, en las que nos quieres seguir guiando, corrigiendo, enseñando, Dios bendito. Y te doy muchas gracias por eso, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanitas, Padre. Y yo te ruego, mi oración es que tú no, que podamos atesorar esta enseñanza, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que podamos llevarla a la práctica, mi Dios, que podamos pues aplicarla, Señor, que tengamos esa fidelidad, Señor, esa confianza entre nosotros, ese compañerismo, ese amor, ese cuidado, así como lo tuvo Pablo, como lo tenía Pablo con sus colaboradores, Señor, como lo dice ahí Colosenses, Padre, en Colosenses 4, mi Dios, y yo te ruego porque eso lo busquemos, Señor, que sepamos y tengamos en nuestros corazones pues bien presente que todo lo que nosotros hacemos al final pues es hacia ti, es dirigido hacia ti, Señor. Y yo te doy las gracias por todo esto, mi Dios, te doy las gracias porque creo que tú obras en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Y te doy gracias, mi Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes a ser fieles en todo momento, Señor, para tu obra, fieles para contigo, Señor, y fieles con nuestros pastores y con nuestros líderes, Señor. Te damos las gracias por esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues listo, hermanitas, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Estuvo rapidito, pero creo que bien bonito, bien conciso, porque nos habla de cómo era. Hay pasajes que a veces dices, ay, no tiene mucho contenido, pero en realidad sí, el Señor pues siempre habla, ¿no? Y si están en la palabra, en la Biblia, es porque pues son importantes. Entonces, si alguien desea preguntar algo, comentar algo, adelante. Ya las veo ahora a todas. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Fabi, tú haznos preguntas. A ver Yo qué les voy a aprendemos. preguntar. Sí, va a haber examen sorpresa. No, un examen no. A ver, ¿quién me dice eh, 3 cualidades de Tíquico? Los voy a escoger si nadie se anima. A ver, Fabi, ¿eh? yo, Sí, Sandra. tres cualidades: era un ministro preparado, era confiable y eh, tenía la habilidad para confrontar los corazones. Ujú, muy bien, Sandra. A ver, otra pregunta más. Sí, Anita. Hola hermanitas, buenas noches. Yo quería comentar, es que estaba pensando la idea, lo importante que es que nosotras estemos bien discipuladas y que también discipulemos
porque Pablo era un hombre que no se apropiaba su función en la obra exclusivamente él. Siempre tenía con quién contar, pero siempre contaba en su mayoría, con colaboradores maduros, íntegros, conocedores de la palabra, en ese contexto de la iglesia del primer siglo, que eran perseguidos y todo con carácter, ¿no? Y valor. Entonces, aquí aprendemos también lo importante para nosotras de poder siempre ser fieles a un discipulado. Ajá. No solamente un discipulado en la palabra, sino con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, nuestros maestros, ¿no? Para que nosotros, cuando sea necesario, entonces podamos seamos llamadas, ¿no? A ese servicio o a esa colaboración. Ajá, entonces me parece que es muy importante también ver la humildad de Pablo. Pablo no acaparaba la obra, ni acaparaba su función. Ajá, entonces es una lección también que debemos de aprender y enseñar a nuestros hijos, ¿no? Me parece que también es una lección muy buena para los líderes, ¿no? Hay líderes que acaparan, no sueltan, ¿no? No sueltan porque si sueltan sienten que pierden poder, ¿no? U otros que sueltan pero no disipulan y no preparan. Y entonces a veces todo eso estorba en la obra porque delegan funciones en la colaboración a personas inmaduras y eso al final tropieza a otros, ¿no? Entonces esto nos deja ver lo importante que es para nosotros disipularnos y estar preparados en la misma obra, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería compartir, más. Gracias, Anita. Sí, sí, es súper importante. Sí, muy valioso tu comentario, Anita, porque pues sí, así pasa. En la realidad pueden ser ambos extremos, ¿no? Quien no prepare, quien no disipule y así como que pues ahí vas y debemos de enseñar la palabra y de disipularnos con responsabilidad también, ¿no? Y también no dejarle todo al líder, o sea, también es responsabilidad de nosotros, porque creo que todos tenemos acceso a la Biblia, ¿no? Tenemos una Biblia en casa, una o más. Incluso ahora ya tenemos acceso a diferentes versiones, entonces no hay pretexto como, bueno, hay mucho material, ¿no? Diccionario y demás. No hay pretexto como de que no le entiendo, como de que, ay, no sé o no puedo. Obviamente, pues siempre buscando pues, la guía del Señor, del Espíritu Santo y pues sí, seguirnos preparando porque es importante también aquí como lo vimos, Pablo no iba solo tampoco, ¿no? Y se necesita siempre esos colaboradores porque es demasiado, demasiado trabajo y como la palabra también lo dice, la mies es mucha y normalmente no se dan abasto y lo vemos en la iglesia, ¿no? Que es muy grande y incluso nosotros, bueno, que hay mucha necesidad y pues los líderes, los pastores no se dan abasto, entonces sí se requiere que todos debiéramos tener esa capacidad de poder ayudar, dar una palabra, aconsejar, obviamente pues siempre en base a la palabra, ¿no? A la sana doctrina, pero estar preparados justo. No solo dentro de la iglesia, ¿no? Pues también para dar el consejo con la vecina, con la amiga, la familia. Sí, bien, bien importante. ¿Quién tiene la manita para ti? Sí, Pati. Adelante, Pati. Bien, sí, sobre todo tener presente eso, ¿no? Que la unidad la da el espíritu. Y si pues no se está discipulando o se rechaza la palabra para estudiarla, pues entonces hay que ver por qué, ¿no? Si entre más estudias la palabra, más te dan ganas de seguirla estudiando y aprendiendo y te das cuenta que, pues como dicen por ahí, yo solo sé que no sé nada, entre más conoces, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se ve el crecimiento espiritual y al final de cuentas, pues buscar eso que es lo que va a unir al cuerpo de Cristo, el crecimiento espiritual sobre todo, no, no las obras, no el ministerio, no el lugar que ocupas, sino lo que realmente estás tú teniendo una comunión con Cristo y pues como dice la palabra, por los frutos los conoceréis y pues viendo que salga el fruto del espíritu, ¿no? Y no el de la carne,
que es el que se da cuando pues no hay una buena comunión con Cristo, ¿no? Eso es todo. Gracias. Sí, Pati, gracias. Sí, 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 la unidad es valiosísima, es importantísima. Recordamos que también el Señor Jesús dijo, ¿no? Que así como dijo al Padre, así como nosotros somos uno. Entonces sí es bien importante y en amor y pues en rectitud, con un corazón recto, pero también como lo hemos visto, pues nuestros ojos deben estar puestos siempre en el Señor, ¿no? Porque cualquier otra cosa nos podemos equivocar, nos puede desviar. Entonces no hay como tener los ojos siempre bien puestos en el Señor. O sea, Él debe ser como pues la base, lo principal, Él lo es todo y de ahí se deriva todo también, ¿no? Y pues sí, nuestro gran ejemplo es Pablo, como lo hemos visto, y pues ejemplo en todos sentidos, ¿no? Como líder, como compañero, como eh, enseñando, discipulando, etcétera. ¿Eh? ¿Tú, Eli? Sí. ¿Puedo decir algo, Fabi? Sí, 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 adelante. No, gracias a Dios por tu vida, estuvo muy lindo, a mí me encantó, como bien dijiste, se extrae así lo más profundo de la palabra y pareciera ser algo como sin mucho en aprendizaje, pero por algo el Señor deja esta palabra, ¿no? Y efectivamente, hermanitas, aquí creo que lo que nos enseña mucho es esa unidad que debe haber entre nosotras, esa fidelidad en nuestra iglesia, ayudar a nuestros pastores, nuestros líderes y estar preparadas, porque como bien vimos aquí todo este tiempo que estos hombres estaban preparados y bueno, no significa que nada más los hombres, sino también las mujeres, porque las mujeres somos llamadas a enseñar a las mujeres, a nuestras hijas, etcétera, ¿no? Los hermanitas, ustedes oren si tienen un llamado, si ustedes sienten que quieren enseñar, que quieren servir en la iglesia. Órenlo y síganse preparando, ¿no? Porque el Señor siempre prepara, dice segunda de Timoteo 2:15, que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Pero esa palabra procura significa esfuérzate. O sea, nosotros cuando estudiamos la palabra, ahorita que estamos memorizando, requiere de un esfuerzo, ustedes lo saben, ¿verdad? Hay que estar ahí en el día, en la tarde, hay que estar preparándose, estudiar porque el Señor todo eso en algún momento lo va a utilizar, como bien decía ahorita Fabi, Pati, todas en nuestra casa, con nuestras hijas, en la calle. O sea, nosotros somos esas vasijas. Entonces, de lo que estemos llenas, el Señor nos va a usar. Si estamos llenas de su palabra, de su amor, nos va a usar porque somos una extensión de Él. Pero si ustedes anhelan más, pues díganle, Señor, aquí estoy. Aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí están mis pies, úsame, pero comprométanse, pero Señor, me voy a preparar, me voy a esforzar, dame así el querer como el hacer. Así que estaba estudiando de lo que la oración, y a veces decimos, y sáname, y la casa, y esto, y entonces dice, eso ya son añadiduras, debemos de orar, por lo que sabemos que sí vamos a recibir, el Señor quiere que seamos mujeres sabias, que seamos mujeres prudentes, que seamos mujeres preparadas, eso si lo oramos, sabemos que lo vamos a tener. ¿No? Señor, ayúdame, quiero prepararme en ti, quiero que me uses. El Señor lo va a hacer, pero quiere un corazón dispuesto, un corazón enseñable. Y seamos fieles, seamos entre nosotras, que haya ese amor, esa unidad, así como vemos aquí, ¿no? Que si está en nuestra posibilidad, orar, oremos unas por otras. Hay que llevarnos ahorita una tarita, la que estamos viendo, Martita, Judith, Jessie, Leti. Sandra, Ivonne, Patty, por nuestras demás hermanas en el grupo, un día digan, hoy voy a orar por esta hermanita. La hermanita ni se va a enterar, pero Dios sí lo va a saber. Entonces, Señor, tú conoces la necesidad, levántala, porque el Señor quiere preparar a todas estas mujeres, ¿no, hermanitas, a nosotras? Entonces, bueno, era lo que les quería comentar. Gracias, Fabi. Sí, Eli, muchas gracias. Sí, pero gracias a Dios porque, pues sí, trabajar e invertir en lo que en lo que en lo que nos vamos a llevar, ¿no? En lo que va a ser pues, trascendente, en lo que vamos a tener en la eternidad, al final del día. Pues sí, hermanitas, pues si ya no hay más comentarios, podemos despedirnos. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita semana, una bonita noche. Y recuerden que si ya tienen algo memorizado, lo pueden enviar todavía mañana hasta las 9 de la noche. Puede ser de este capítulo de Tito 3, hasta donde vamos.
Y no importa que tengan 2, 3 versículos o los 11 que llevamos del capítulo 3, o se quieran ir poniendo al corriente ahí poco a poquito con los anteriores, no está tan complicado. Ahí de ejemplo me acuerdo que la hermanita Bruna en un principio a mí me dijo, ay no, es que se me complica mucho y no puedo, no voy a poder, y mire, ha sido la primera en las últimas veces, nos pone un gran ejemplo. Entonces sí se puede, también obviamente aquí vamos ejercitando la mente y ya nos va a ir siendo más fácil. Yo también ya lo comprobé, que de repente ya casi no la usamos como antes, ¿no? Que nos memorizábamos los números telefónicos y tantas cosas. Como ya casi no lo hacemos, la hemos dejado ahí un poquito de lado, entonces nada más es retomar, es ejercitar la mente y van a ver que sí, que se vuelve, agarra uno otra vez como ahí el camino y sí se puede, sí podemos memorizar, hermanitos, no importa la edad. De poco a poquito y busquen sus estrategias que les puedan servir para repasar y para memorizar. Pero bueno, pues muy bien, hermanitas, pues estamos despedidas. Les mando un abrazo a todas, que tengan bonita noche, que descansen. Muchas gracias, maestras. Dios les bendice a todas. Gracias, Bendiciones. igualmente. Dios les bendice, Bendiciones, hermanas, que descansen, que pasen buena noche. Jessy, Judith. Igual. Gracias, buenas Buenas noches a noches. todas. Adiós. Bendecidas noches. Bye. Bendiciones. Gracias, Fatima.